Bienvenidos a Somos, el programa cultural de Telesur. Yo soy Rosa Colmenares y los invito a esta media hora con las noticias culturales más importantes de Latinoamérica y del mundo. Pero antes veamos una breboca de lo que hemos preparado para ustedes. Veamos. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. La compañía Cirque du Soleil lanzará un espectáculo de acróbatas basado en la vida del astro argentino del fútbol, Lionel Messi. Ecuador se llena de arte con la presentación de la muestra pictórica del artista Jaime Zapata. Llegó a Venezuela la obra El Caleidoscopio del artista plástico Carlos Cruz Diez. A propósito de esto, hoy conversaremos con la artista visual Morela Jurado sobre la importancia de esta creación. Esto y más hoy en Somos. Somos paz en todo conflicto. Somos paz viendo al otro. Tiene nuestras redes sociales. Cuenta Rosa Telesur. No se aparten que ya regresamos con más de Somos. Y ya regresamos con más de Somos. Le contamos que llegó a Venezuela este domingo la obra Caleidoscopio del maestro del arte cinético venezolano y del op art Carlos Cruz Diez. La obra retornó desde Argentina en el marco del plan Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno de Venezuela. El ministro del Poder Popular para la Cultura del país, Ernesto Villegas, informó en su cuenta en la red social Twitter que la obra arribó al país en el vuelo de la aerolínea Conviasa que repatriaba a 86 venezolanos procedentes de Argentina. Esta obra, como pueden ver estas imágenes, había sido guardada en un depósito por el gobierno de Mauricio Macri luego de ser exhibida por años en el Parque Tecnópolis, ubicado en Buenos Aires. El autor de esta obra, El Caleidoscopio, es el artista venezolano Carlos Cruz Diez. Muchas de sus obras desarrolladas en ambiente urbano y en el hábitat, creando efectos cromáticos que cambian la dialéctica entre el espectador y la obra. Recordemos que el maestro Carlos Cruz Diez ha aportado al arte una nueva forma de abordaje del fenómeno del color. Esta es la obra Caleidoscopio, una estructura espejada con colores, cambia cuando las personas pueden apreciarlas desde distintas ópticas y ahora está de regreso a Venezuela. Uno de nuestros temas principales que estaremos abordando más adelante con una invitada especial. Le contamos también que Fernando Pérez es el autor de la cinta Clandestinos, que será proyectada para iniciar la Jornada Cultural Cubana en Argentina. Esta abarca una larga programación que se desarrollará durante todo el mes de octubre. Clandestinos muestra la historia real que refleja una parte de todo lo que vivieron los jóvenes rebeldes comandados por Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, para lograr el triunfo de la revolución en 1959. El embajador cubano en Argentina, Orestes Pérez, destacó la trayectoria del director, mencionando que este no pudo estar físicamente por razones personales, pero que de igual forma su cine, espíritu y obra se mantienen presentes por otro lado. Subrayó que la cinematografía de ambos países están estrechamente vinculadas y se dan la mano desde la calidad, la poesía y la calidez. Ambos pueblos tienen un aporte importante para América Latina. Y la compañía Cirque du Soleil mencionó que para el próximo año lanzarán un espectáculo de acrobacias basada en la vida del astro argentino del fútbol, Lionel Messi. Esto inspirado en el talento y los logros del delantero del club español Barcelona. El evento ya realizó presentaciones basadas en artistas internacionales. Ante la iniciativa que tuvo esta importante organización, Messi comentó que le parece increíble y a la vez una locura que el Cirque du Soleil produzca un espectáculo basado en su vida, pasión y deporte. También destacó que no tiene dudas que este show sorprenderá a la gente como siempre lo hacen. El Cirque du Soleil presenta anualmente diferentes espectáculos en sus giras por el mundo. Es una empresa, como bien saben, canadiense, fundada en 1984, que emplea a más de 4.000 personas, entre ellos 1.300 artistas de casi 50 países. Ahora, con esta presentación de Messi, algo que seguramente le encantará a la fanaticada del fútbol, especialmente a los argentinos.
Y Denis Ballard es el seleccionado para representar a Cuba en la segunda edición del concurso de la canción china, un concurso que es convocado por el Centro Regional de América Latina de los Institutos Confucio, cuya cita regional tendrá lugar el próximo mes de noviembre en Chile. Con el tema Conquista, el joven músico y aficionado amante de la cultura de la nación asiática, Denis Ballard, enamoró al público presente en la competencia que se realizó el viernes 28 de septiembre en el Instituto Confucio, en La Habana. La primera edición de dicho evento nació en el 2017, resultando allí vencedora la estudiante cubana que ven en pantalla, Isabel Gutiérrez. Esta actividad es organizada por el Centro Regional de América Latina de los Institutos Confucio, patrocinado por la Oficina del Consejo Internacional para el Aprendizaje del Idioma Chino. Y ahora vamos a cambiar de tema. Es momento de conocer un poco la historia de Héctor Palacios. Héctor es un colombiano que se residenció en Xiamen, ciudad costera de la provincia suroriental de Fujian, un latinoamericano en China. Actualmente Héctor tiene 20 años de edad, es profesor de idiomas, educación física, pero vamos a ver un poco más qué creó Héctor en el gigante asiático. Bueno, les contamos, los primeros meses de la estadía de Héctor en China fueron muy difíciles. Varias dificultades sobrevinieron en el camino hasta el punto de pensar que lo mejor era devolverse a su Colombia natal y empezar desde cero. En ese momento recibió apoyo de varias personas quienes le comentaron que la clave era enfocarse en la paciencia china, la cual consiste en trabajar y esperar un poco más. Es así como Palacios, junto a Ángel Soto, también músico colombiano que vive en la capital de Fujian, lograron elaborar canciones chinas con melodías de vallenato como medio de agradecimiento a este país por haberle dado tantos éxitos. Así que, ¿qué les parece? Ya en China existe el primer vallenato en chino. Habría que escucharlo, ¿ah? Es momento de hacer una nueva pausa. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales. Somos Telesur en Twitter y en Instagram y en mi cuenta personal Rosa Telesur. No se aparte que tenemos muchas más noticias, muchas más historias que contar para ustedes. En la ciudad de Daejeon, Corea del Sur, llegó el otoño que a su vez trae consigo el Festival del Crisantemo, donde 30 millones de innumerables flores de la misma especie se exhiben y adornan las plazas y espacios públicos. Veamos de qué se trata. Un festival que tiene sus orígenes desde el año 2000, en la cual consiste en exponer al aire libre durante el mes de octubre y principios de noviembre el crisantemo. La exposición es muy colorida. Inició este año en el Parque Yurin, mostrando alrededor de unos 30 millones de flores. Corea del Sur es uno de los países del continente asiático donde se cultiva la mayor parte del crisantemo. El color de la flor tiene su significado, donde el blanco simboliza sinceridad, rojo el amor y el amarillo decepción, asimismo prosperidad de la riqueza. El evento colorido atrae a miles de turistas de todo el mundo y del país, donde el objetivo del festival es promover el consumo de las flores. La celebración primaveral estará presente hasta el 2 de noviembre. Y ahora les contamos que el artista ecuatoriano Jaime Zapata regresó a su país para representar una muestra pictórica. Zapata es reconocido por su capacidad artística a través del hiperrealismo. Vamos a ver más en una historia que ha preparado para nosotros nuestro compañero de labores Cristian Salas desde Quito. Veamos. Jaime Zapata nació en Quito. Estudió artes en el Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente reside en Francia desde el año 1984. Su técnica se centra en la pintura figurativa.
Sus obras reflejan mundos y personajes mágicos. A pesar de su fuerte influencia europea en el arte, mantiene su origen. Mis museos eran las iglesias. Es en las iglesias que yo empecé a estudiar lo que es la pintura de la colonia, y la imaginería, todo lo que es la escultura también. Estaban dentro de las iglesias. El hiperrealismo, corriente artística que surgió a finales de la década de 1960 y que se basa en la reproducción fiel, casi fotográfica de la realidad, está presente en sus obras. Esta vez, presenta una muestra denominada El caos invisible y hace alusión al actual estado anímico del artista, quien está consciente de que en su entorno personal hay un desorden que no se ve, pero cuya energía se hace evidente. Mi pintura acompaña esta sensación de caos. Esta sensación, yo hablo de mi vida porque mi vida tiene ese trayecto de andar por todas partes buscando qué es lo que está pasando en el mundo. Yo diría que mi pintura me ha llevado a una especie de viaje iniciático, como yo digo, hacia algo que yo todavía no entiendo muy bien de lo que se trata. Y tratar de entender también cómo son otras culturas, tratar de saber de dónde nosotros venimos, por qué tenemos ciertas taras, por qué tenemos ciertas cualidades o ciertas calidades. En su pintura se plasma igualmente una fuerte influencia renacentista e impresionista. Quienes visitan la muestra no pierden la oportunidad de conocer la técnica y maestría que ha logrado Jaime Zapata, posicionándose como un artista reconocido a nivel internacional. Trataba de hablar de todo lo que está detrás de esta pintura. Detrás de esta pintura está el desarraigo, por ejemplo, el desarraigo de un artista sudamericano que intenta por lo menos hacer conocer su trabajo en Europa o en otros mundos. De otro lado está el desarraigo también de un espacio que sufre mucho de confusión de identidad y que busca desesperadamente tener una identidad propia. En esta exposición, Zapata explora la figura humana. Manifiesta que trata de darle identidad y sentido a sus personajes. Todas son personas muy cercanas a su entorno, quienes ahora están plasmadas en el lienzo. Además del entorno que acompaña a cada personaje, mantiene esos detalles y la permanente visión crítica de la sociedad. Cristian Salas, Telesur, Ecuador. Hermosa nota de nuestro compañero de labores, Cristian Salas. Es momento de hacer otra pauta, pero antes les contamos que ya se encuentra en los estudios de Somos Telesur nuestra invitada especial, artista, curadora de arte reconocida a nivel internacional y nacional. Bienvenida, Morela Jurado, ya está con nosotros y al regreso vamos a estar hablando del regreso al país, de la obra El Caleidoscopio de Carlos Cruz Díaz y todo lo que esto implica. Así que no se aparte, ya regresamos con más de Somos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Morela Jurado nace en Caracas, Venezuela, el 25 de enero de 1968. Es una artista visual y curadora de arte de reconocida trayectoria a nivel mundial. Especialista en el desarrollo del pensamiento descolonizador y el arte en resistencia. Esta licenciada en artes plásticas ha realizado 40 exposiciones individuales y colectivas en 12 países en diferentes ciudades y tiene 6 curadurías nacionales e internacionales. Morela se desarrolló como directora general del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, así como también del Museo Alejandro Otero y la Galería de Arte Cedro y Magnolia. Bueno, ya veíamos la ficha de entrada, ahora está aquí con nosotros Morela Jurado, nos acompaña. Vamos a hablar, Morela, del regreso de esta obra, El Caleidoscopio, del maestro del arte cinético y del Op Art, Carlos Cruz Díaz, acá a Venezuela. Lo veíamos, retornaba ayer en uno de estos vuelos del plan Regreso a la Patria. ¿Qué lectura podemos darle a que una obra de esta envergadura haya sido retirada por el gobierno de Mauricio Macri y destinada a un almacén? ¿Por razones de qué tipo? ¿Serán razones políticas? Recordemos que esta obra habría sido otorgada por el gobierno venezolano durante la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo podemos ver esta situación? Fíjate, más allá de las desavenencias o los desacuerdos,
de un país, de un gobierno de ultraderecha con un gobierno revolucionario y socialista y democrático como el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el asunto es el decálogo de fascismo que implica todo esto. ¿Por qué? Porque el capitalismo o el fascismo es la fase superior del capitalismo. ¿Y qué es lo que sucede? Yo recuerdo la frase de Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, que decía: cuando me hablan de cultura, yo saco mi revólver. ¿Qué significa esto? Que el fascismo le tiene terror a la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es el ejercicio empecinado de la identidad. Así lo decía Cortázar, y efectivamente un pueblo que está sustentado en su identidad es un pueblo que es muy difícil de subyugar. Entonces, el fascismo y el capitalismo en su fase extrema, como lo que estamos viendo, lo que quiere es precisamente ciudadanos pueriles, ciudadanos sin densidad espiritual para precisamente estar subyugados. Tanto así que, ¿qué es lo primero que hacen los marines o los cascos azules cuando invaden un país? Van a sus museos, expolian sus museos, sí, destruyen su patrimonio. ¿Por qué? Porque un pueblo sin patrimonio y sin identidad es un pueblo que le arranca en el corazón. Y un pueblo que le arranca en el corazón simbólicamente es un pueblo que es muy difícil que luche y que se levante. Eso es lo que sucede. Sin duda alguna, y mientras vemos esas actitudes tomadas por este gobierno de Argentina, vemos por otro lado, el gobierno venezolano decide a través de su Cancillería recuperar esta obra del maestro Cruz Diez, que también políticamente sabemos que quizá no tiene una política afín con el gobierno venezolano, pero sin embargo es este gobierno quien recupera su obra. ¿Qué significado tiene también para el pueblo de Venezuela esta estructura que vemos en pantalla, el caleidoscopio de Cruz Diez, y las gestiones que hace el gobierno para recuperarlas? Bueno, lo primero que podríamos decir es que el gobierno venezolano, y la realidad es terca, como diría Marx, se expone o muestra ante el mundo, a pesar de la demonización profunda que nos azota en este momento, nos muestra que somos un país que respetamos los derechos humanos, que respetamos los derechos culturales. Somos un país libertario, porque tenemos una pieza que trasciende más allá de Venezuela. Carlos Cruz Diez es uno de los exponentes más importantes del arte cinético a nivel mundial. Entonces, esto que acaba de hacer Macri es un desastre de leso patrimonio. O sea, está llevando a una guardilla al olvido, desechando una obra que le pertenece al mundo, que le pertenece a todos los seres humanos. Entonces, esto es una muestra, efectivamente, de preocupación por la cultura y por la identidad a nivel mundial, que lo hace además desde el gobierno bolivariano de Venezuela. Morela, también estamos viendo recientemente en los periódicos, en los diarios de Argentina, en los diarios de Chile, vemos protestas, ya que se han hecho infinidad de recortes en lo que es el apoyo a la cultura y a la educación. Veíamos que en Argentina también Macri habría bajado el Ministerio de Cultura al estado de Secretaría de Cultura. También en Chile ocurría algo similar, ajustes para este sector, recortes para los docentes, recortes para la educación, recortes para la cultura. ¿Qué es lo que está ocurriendo en algunos países de nuestro continente respecto a las políticas en materia cultural? Mira, Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, y yo diría que uno de los premarxistas latinoamericanos, tenía una frase hermosísima que decía: entre la identidad y la libertad hay un largo camino que solo con arte se puede recorrer. En ese sentido, los regímenes fascistas o prefascistas, como yo diría que es el gobierno de Macri, que es un gobierno de ultraderecha, o Temer, que fue lo que hizo Temer al llegar, desvaneció el Ministerio de Cultura, o lo que está ocurriendo en Chile. Es un mismo prototipo, un mismo decálogo de actividades. Lo primero que hacen los gobiernos fascistas es eliminar todo lo que tenga que ver con cultura y todo lo que tenga que ver con educación. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque la cultura es peligrosísima, es el camino de súbito para entender la lucha de clases.
porque a través de la cultura y a través de la educación es la única manera que nosotros podemos precisamente desarrollar un individuo complejo, un individuo que permita comprender la situación en la que vive y ya no ser subyugado. Entonces, ese es el camino, lamentablemente, de allí surge esa situación de menosprecio por lo cultural y por la educación. Tanto que es así que Estados Unidos pueriliza todo lo que es la cultura a través de Hollywood, por ejemplo. Ellos le dan la misma cantidad de dinero, invierten en Hollywood que en la industria de la guerra. ¿Por qué será? Porque tienen muy claro que la manera de subyugar a los pueblos es a través de la simbología, porque la política pertenece al terreno de lo simbólico. Morela, el tiempo apremia, pero queríamos conversar antes de irnos de este programa. Ya el camino está hecho ahora acá en Venezuela, ya dentro de muy poco será anunciado donde los venezolanos podrán ver esta obra. La invitación entonces al pueblo venezolano a apreciar esta obra del maestro Cruz Diez. Queríamos los detalles de usted y esa invitación también a recorrer a los detalles artísticos de lo que significa la recuperación del caleidoscopio, lo que significa esta obra para Venezuela. Fíjate, la obra de Carlos Cruz Diez, que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Es casi causal lo que está sucediendo en este momento con respecto a las obras cinéticas, ¿no? Por ejemplo, la esfera de Caracas, que se encuentra anclada en la avenida, en la autopista Francisco Fajardo, se ha convertido en el emblema del éxodo, ¿no? De aquellos que quieren irse, pero que cuando vuelven también se toman fotografías en ese mismo espacio. Sí, requiere el movimiento. De alguna manera también esta obra Caleidoscopio de Carlos Cruz Diez también nos vincula con esa vuelta a la patria, ¿no? Es una señal, ¿no?, importantísima de esa vuelta a la patria. Nosotros, desde nuestro terruño, desde nuestra solidaridad con los pueblos del mundo, desde nuestra solidaridad con todos los hombres y con todos los venezolanos, estamos invitando incluso aquellos artistas que no están a favor de la corriente revolucionaria que nosotros trabajamos y en la que vivimos, y respetamos su opinión y respetamos su obra completamente. Y respetamos, por supuesto, a aquellos compatriotas que regresan a Venezuela. Muchas gracias, Morela, por acompañarnos. Importante entonces, como hablaba nuestra compañera Morela Jurado, el respeto por el arte, por la cultura. Es momento de finalizar nuestro programa Somos. Recuerda que usted puede ver también este programa en nuestra página web www.telesurtv.net. También tiene nuestras cuentas en la red social Twitter e Instagram Somos Telesur, donde usted podrá también hacernos llegar sus comentarios y sus sugerencias sobre este y otros temas. Bueno, nos despedimos. Como siempre, también tenemos nuestro video de cierre para cerrar. Gracias por acompañarnos. Gracias, Morela. A ti. Hasta pronto. Inlakesh, Yashalom, Ometeo, Marishigüeu, saludos de paz porque somos paz, momento a momento, somos paz, fugaz y eterno, somos paz, sin miedo y sin odio, somos paz para todos, somos paz en todo conflicto, somos paz viendo al otro, somos paz como a uno mismo, somos paz con todo lo vivo, somos paz activos, fraternos, somos paz siempre construyendo, somos paz afuera y adentro, somos paz por el mundo entero, somos paz, somos mucho más, el mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia, somos paz, somos paz, somos mucho más, el mundo entero manifiesta, organizada resistencia, conciencia, no violencia, somos paz. Atento, escucha el sonido de los elementos, nuestra voz se levanta puro sentimiento, siguiendo el camino del guerrero, sonido combativo digno de respeto, canciones que cantamos sembrando la paz, vamos declarando un sonido espiritual para convocar y comunicar, porque somos más, somos mucho.